Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Querido hermano y líder de grupo pequeño, qué gusto que nos acompañes nuevamente en Presente 7. Tengo este día una pregunta para ti. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida con esa necesidad de compartir de Dios a otras personas, a las personas que amas, pero ellos no han querido escucharte? Si contestaste afirmativamente, estoy segura que te identificas con lo aprendido esta semana en la lección de escuela sabática. Pero ¿cómo podemos lograr transmitir esta información a nuestros miembros de grupo pequeño? Bueno, te propongo que lo hagas a través de los 3 puntos que son conocer, sentir y hacer. Vamos a aprender cómo podemos ayudar a que nuestros miembros conozcan. Muy bien, buenos días hermanos. Vamos a comentar estas preguntas que me parece que son muy interesantes para esta lección número 7. Y voy a empezar con esta número 1. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Alguien podría de ustedes respondernos esa pregunta? ¿Qué significa conocer a Dios? El conocer a Dios significa tener una relación, especialmente con relaciones rotas. El pueblo de Israel había quebrantado esa relación con el Señor. Se habían ido tras la avaricia, tras la mentira, tras los engaños que los sacerdotes, los dirigentes lo conducían. Pero lo que Dios quería que esa relación se construyera. Para ampliar la respuesta de esta pregunta, podríamos hacer otra pregunta más. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre conocer en términos intelectuales de Dios o de sus mandamientos y conocer de manera particular a Dios? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Alguien nos puede ayudar con esa pregunta? Creo que conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Dios a través de su palabra nos habla, a través de la oración nos escucha, y creo que el conocer a Dios pues nos lleva a obedecer sus mandatos, a cumplir verdaderamente su voluntad, y para conocerle verdaderamente necesitamos estar en comunión diaria con Él y depender de Él en su totalidad. Muy bien. Tener esa experiencia diaria con Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Ahí es donde en ocasiones podemos conocer plenamente a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, que da respuestas. Es un estilo de vida también conocer a Dios. Muy bien, es decir, que en términos intelectuales pudiéramos decir que conocer a Dios en términos intelectuales implicaría conocer sus leyes, conocer sus preceptos, saber de la Biblia, quién escribió cierto libro de la Biblia. Pero conocer a Dios entonces implicaría una relación de intimidad, ¿verdad? De pasar tiempo con Jesús, como ustedes lo acaban de decir, de conocerle de manera más particular y sobre todo de que Él nos conozca a nosotros. Muy bien, me parecen interesantes estas preguntas, pero quiero hacerle una pregunta especialmente al hermano Héctor, que ha estado poco participativo ahorita, pero queremos que nos ayude con esta pregunta. ¿Cuáles áreas de nuestra vida se ven afectadas en forma práctica por el conocimiento que tengamos de Dios, Héctor? Creo que todas nuestras áreas de nuestra vida diaria se ven afectadas, tanto en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestirnos, en la forma en que nosotros hablamos y nos comunicamos con las demás personas. Tiene que ver mucho en lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a nuestra vida y tenemos un conocimiento pleno de Él, cambia en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. No somos los mismos, no podemos ser los mismos, porque el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Claro, ¿verdad? Sabemos bien que la primera ley del cielo es el orden. Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios pone orden en nuestra vida, en nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir. Muy bien, Héctor. La verdad que ha sido muy interesante tu participación. Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Cuál fue la primera revista para maestros de escuela sabática publicada en 1885? Inciso A, Celebración. Inciso B, el obrero de la escuela sabática. Inciso C, el dirigente de la escuela sabática. Inciso D,
Educación religiosa. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar: ¿qué significa conocer a Dios? ¿Por qué esto es más que un saber intelectual como por ejemplo el conocer la doctrina de Dios? ¿Cuáles áreas de nuestra vida se ven afectadas en forma práctica por el conocimiento que tengamos de Dios? Datos curiosos de la escuela sabática. ¿Cuál fue la primera revista para maestros de escuela sabática publicada en 1885? Inciso A, Celebración. Inciso B, El obrero de la escuela sabática. Inciso C, El dirigente de la escuela sabática. Inciso D, Educación religiosa. La respuesta correcta es El obrero de la escuela sabática. Nuestro siguiente punto es sentir. Veamos cómo nuestro líder de grupo pequeño nos ayuda a aplicar este punto. Miren, hay una pregunta muy interesante aquí que tiene que ver con el capítulo 9. Y es una circunstancia que vive Jeremías ahí, que la describe de manera pues muy fuerte. Pero la pregunta la quiero dirigir a Hugo. Hugo, ¿qué quería comunicar mediante el lamento fúnebre que Jeremías proclamó en el capítulo 9? Bien, en el capítulo 9, ahí se da paso también a como comúnmente es conocido Jeremías, como el profeta llorón o el profeta que llora. Y precisamente el versículo 1 nos viene diciendo: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Pero aquí en el capítulo 9 se está hablando más acerca de cómo es que el pueblo se relacionaba con la duplicidad del pecado. Cómo es que el pueblo, entre personas, supongamos entre vecinos, entre conocidos, ya no solo era una persona, sino que ya era un pecado generalizado. Muy bien. Ya era un pecado generalizado. Entonces, en los versículos que también son muy interesantes, en el versículo 23 y 24 nos dice lo siguiente: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Hay algo que pide el Señor aquí. Está bien que tenga uno conocimiento como ser humano, y eso puede ser muy importante hasta ahorita en la actualidad. Y nosotros vamos a poder decir de personas: no, aquella persona es muy intelectual. Pero de nada nos sirve todo ese intelecto, de nada nos sirve ese conocimiento si antes no reconocemos y no nos gloriamos en la presencia de nuestro Dios. Eso era lo que quería Jeremías. Muy bien. Ahora, Dios quiere comunicarnos algo. Hay un lamento en Jeremías. Ustedes pueden recordar algunos otros personajes que sufrieron ante la ignorancia del pueblo, ante la indiferencia del pueblo de Israel. Podemos comentar algunos otros personajes que hayan sufrido esa tristeza y que el Señor, a través de ese dolor, nos quiere transmitir algo. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? Bueno, Ezequiel, por ejemplo, que también era en ese tiempo, nos dice un mensaje y habla más acerca de ese valle de los huesos secos, y quiere comunicar algo. Y en verdad estaba llamando la atención a todos. Eran personas que en sí vivían, pero no vivían para la gloria de Dios. Necesitaban comunicar algo, necesitaban llevar vida, necesitaban llevar aliento. Entonces, todo eso es, se podría decir, ese lamento de Ezequiel, de que, wow, estamos tan mal que nos estamos comparando con huesos secos, así de mal. Así de mal. Ahora, hay pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel y que lo estaban apartando de Dios, y Dios estaba triste porque estaba perdiendo su pueblo, y hay un dolor, ¿verdad?, que lo está manifestando a través de ese llanto de Jeremías. Adelante, ¿no? Lo que había sucedido en ese momento es que el pueblo mismo había cambiado a ese Dios por las cosas o por las imágenes que los mismos humanos habían creado. La tendencia del pueblo era tener presente
más las cosas humanas que recordar lo que Dios había hecho en su pueblo hasta ese momento y todo lo que había hecho tiempo atrás. Entonces, Jeremías es invitado a llamar a ese pueblo, a comunicarle que volvieran de una religión aparente, que vivieran una religión sincera y de corazón. En estos tiempos podemos ver que probablemente suceda lo mismo con nosotros. Estamos en un mundo materializado, que hay cosas en el mundo que llaman nuestra atención y a veces dedicamos más tiempo a esas cuestiones, que pueden ser de diferente manera para nosotros. Cada quien puede tener sus propios dioses, por así llamarlos, ¿no? Entonces, este llamado, esta comunicación también es hacia nosotros hoy día. Necesitamos volvernos a Dios, necesitamos vivir un cristianismo sincero y de corazón. Ahora, esta invitación solamente, la hace Dios porque ama a su pueblo, porque no cesa de invitarlos a que vuelvan a Él y porque finalmente este cambio solo puede ser o solo se puede dar si hay una intervención divina. Si nosotros queremos regresar a Dios y dejar ese camino que nos está desviando de los principios divinos, tenemos que permitirle a Dios que haga ese cambio en nosotros. Así es. Miren que, sí, adelante. Creo que aquí volvemos a caer en el conocimiento de Dios. El lamento de Jeremías era para llamar al pueblo a que necesitaba conocer realmente lo que Dios quería para ellos. Ellos ya lo habían escuchado en algún momento. Ellos ya tenían ese conocimiento, pero volvemos a caer en lo mismo. ¿De qué sirve el conocimiento si no lo llevamos a la práctica? El lamento de Jeremías era porque el pueblo no estaba practicando lo que ya conocían. Es decir, que el pueblo de Israel había llevado el plano del conocimiento de Dios a un plano intelectual. Ahora, aquí nos lleva a otra pregunta muy interesante antes de que se nos termine el tiempo. ¿Qué significa en términos prácticos el adorar a la criatura en vez del creador? ¿Qué nos puede decir, hermano Philip? Bueno, es una pregunta muy importante en nuestra época, en nuestros días, porque la adoración a Dios es un tema muy trascendental, muy profundo. Es una de las preguntas que le hizo el enemigo de las almas a Cristo Jesús: si me adorares, todo esto te daré. Ahora, retomando la lección en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 25, nos dice claramente la palabra de Dios que Dios ha dado su mensaje claro en la palabra de Dios, pero la humanidad, las personas, han cambiado esa adoración al verdadero Dios por la criatura. Y Dios los entregó, dice, a la ignorancia, al pecado. Ese es el resultado de desviarse de la verdadera adoración. Es decir, que el no conocer a Dios en sus propósitos, en sus planes, el no conocer a Dios íntimamente, lleva a que nuestra mente se empiece a perder en falacias, en pensamientos humanos, es decir, en todas aquellas ideas que vienen de nuestro alrededor. Es decir, cuando le empezamos a hacer caso a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y empezamos a perder de vista a Dios, entonces nosotros empezamos a confundirnos. Se vuelve una relación enfermiza, una relación que provoca una ruptura. Y definitivamente las personas pues se pierden, ¿verdad? Porque desvían su adoración del verdadero Dios, del Creador, y adoran la creación en lugar del Creador. Así es. Pues hermanos muy amables, todos ustedes han sido muy amables y les agradezco mucho su participación en esta lección de Escuela Sabática. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar: ¿qué quería comunicar Dios mediante el lamento fúnebre que Jeremías proclamó en el capítulo 9? ¿Qué significa en términos prácticos el adorar a la criatura en vez de al Creador? Tips para el repaso de Escuela Sabática. Una buena pregunta capta la atención y desafía el raciocinio. Por eso, prepara preguntas que ayuden a tus alumnos a reflexionar y aplicar la lección. Usa las Sagradas Escrituras. Las frecuentes referencias a la Biblia darán credibilidad a las presentaciones que hagamos. Por último, pero no menos importante, nuestros miembros de grupo pequeño podrán aprender cómo hacer lo que han aprendido esta semana. Bien, hermanos, continuando con el estudio de la lección número 7, aparecen esas dos preguntas que yo quiero dirigir a ustedes, que son unas preguntas muy interesantes. Empezamos comentando que el ser una persona que busca hacer lo correcto delante de Dios no es popular. No es una persona popular.
siempre va a tener conflictos, va a tener problemas. Así que la primera pregunta que yo quiero hacerte, hermana, es ¿cómo es el verdadero arrepentimiento bíblico? Esa es una pregunta que tiene que ver con mi experiencia con Dios. Es una pregunta profunda. O sea, yo necesito comprender este concepto para poder participar de la experiencia de la salvación. El verdadero arrepentimiento, para mí, primero tiene que ver con reconocer mi condición, y reconocer mi condición, en este caso, pecaminosa. Por naturaleza, pues tenemos esa tendencia hacia el pecado siempre, ¿no? Pero para poder salir de una vida pecaminosa y poder experimentar el verdadero arrepentimiento, primero necesito reconocer mi condición, que soy pecador. Lo segundo, que es muy importante también, es que es sentir dolor por el pecado. Una tristeza en mi corazón por llevar una vida lejos y apartada de la voluntad de Dios. A veces nosotros podemos decir que nos arrepentimos, pero ese arrepentimiento puede ser no verdadero, porque sí lo hay. Arrepentirme tal vez por el temor a lo que me pueda pasar como consecuencia de vivir en una vida pecaminosa. Es decir, entonces, que estamos hablando de que puede haber diferentes tipos de arrepentimiento y que no necesariamente son sinceros y honestos, ¿no? Es lo que me tratas de decir. Sí, por supuesto. Aunque no son muchos los diferentes tipos de arrepentimiento, por lo menos sí veo dos. Uno, el que es verdadero arrepentimiento, y el otro que me lleva a sentir más tristeza por lo que puede pasar por la vida de pecado que porque verdaderamente reconozco mi condición. Entonces, el tercer punto importante para mí es alejarme del pecado. El verdadero arrepentimiento no solo reconoce una condición pecaminosa, no solamente acepta sentir dolor y tristeza, rechazo por el pecado, sino que además me motiva a alejarme de una vida de pecado. Me invita a llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es aquí en donde yo voy comprendiendo el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento hace que yo reflexione sobre una vida y entonces tome decisiones importantes sobre esta y actúe de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Un punto importante también, el cuarto punto importante para mí es que además de que reconozco que debo de alejarme de una vida pecaminosa, un verdadero arrepentimiento me lleva de regreso a vivir en los caminos del Señor. Amén. El Señor siempre va a tener planes hermosos y maravillosos para nosotros. Por el contrario, el pecado siempre nos va a llevar a la condenación eterna, a la muerte eterna. Entonces, si yo experimento un verdadero arrepentimiento, esta misma experiencia hará reconocer que para que yo pueda vivir una vida feliz, satisfecha y aspirar a la vida eterna, me va a llevar en dirección hacia los caminos del Señor. Muy bien, excelente respuesta. ¿Alguien más? Adelante, hermano Hernán. El arrepentimiento comprende lo que decía ella, tristeza por el pecado y abandono del mismo. Pero mientras nosotros no aborrezcamos realmente el pecado, no habrá un cambio real en nuestra vida. Y quisiera compartirles lo que dice la hermana White, así textualmente. Adelante. Dice: muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no, dice, experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. También encontramos aquí el ejemplo de Judas Iscariote. Después de traicionar a su Señor, dice, exclamó: he pecado, he entregado la sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror,
pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Muy bien. Es decir, el arrepentimiento por sentirte descubierto no es sincero, no es bíblico. El arrepentimiento por conocer las consecuencias negativas de tus actos tampoco es un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero tiene que ver entonces con lo que dijiste, ¿verdad? Separarte del pecado, arrepentirte del pecado, sentir tristeza por el pecado y buscar a Dios para que Él pueda corregir tu vida. Adelante, hermano. Agregando a este punto de la lección, dice el profeta Jeremías en el capítulo 26, versículo 3, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Entonces yo desistiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Así es. Adelante. Y compartiendo también un texto bíblico que menciona Jeremías, a mí me encanta mucho porque, bueno, el hecho de saber que Dios a cada momento, todos los días de nuestra vida, nos invita a vivir una vida en donde nos arrepintamos y volvamos a sus caminos. Dice Jeremías 25:5, volveos ahora del mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio el Eterno. Maravillosas promesas. Claro que sí. No solamente es apartarnos de una vida de pecado, sino todavía lo acompaña de una promesa hermosa que no se limita a este mundo. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Diríamos entonces que hay momentos cuando debemos mantenernos firmes como Jeremías y llamar a otros al arrepentimiento. Pero la pregunta interesante aquí sería, ¿cuáles son los peligros de adoptar esta postura? Es decir, de invitar a los demás a arrepentirse. ¿Habría algún peligro que podríamos correr como cristianos? Jeremías, él fue arrestado, fue encarcelado, fue juzgado, y vemos aquí que eso fue por causa de llevar el mensaje de Dios. También Esteban, conocemos la historia, él fue apedreado y aún dice que él murió por causa también de llevar la palabra de Dios. Creo que nosotros, si nos mantenemos firmes como estos hombres, vamos a ser usados como instrumentos de Dios y vamos a padecer muchas cosas. Quizás seremos juzgados, seremos rechazados por la sociedad, podemos quizás llegar igual a ser encarcelados o aún morir por causa de la palabra de Dios, por llevar el mensaje de salvación. Pero estamos seguros y confiamos en la palabra de Dios. Él nos dice que todo aquel que por causa de llevar su palabra muriera, pues quizás nosotros o el Señor es fiel en cumplir esa promesa, que nosotros, todo aquel que por su palabra sufra, vamos a encontrar la salvación. Y creo que eso es algo importante. El Señor nos dice también que todo aquel que esté en pecado, nos invita en su palabra, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, podemos padecer muchas cosas, podemos sufrir, podemos llorar, pero al final Dios nos ofrece una gran recompensa, que es darnos la vida eterna. Así es. Pues es maravilloso pensar que el llamado al arrepentimiento hoy en día quizás no sea popular, pero es necesario. Y el Señor nos ha llamado en este momento de la historia a mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos. Adelante, hermano Fili. Añadiendo lo que dice el compañero Hernán, tenemos un personaje que también en 2 Corintios capítulo 11 habla de San Pablo. San Pablo explica ahí todos los sufrimientos, los naufragios, los azotes, todo lo que sufrió por llevar el evangelio. Pero es algo maravilloso que Dios nunca lo abandona. Dios está con él y lo protege y lo cuida de todos esos peligros. Las mismas promesas que tuvieron a Pablo de protegerlo de los peligros están dispuestas para nosotros. Amén. Muy bien, pues ha sido una bendición poder participar con ustedes en este repaso de la lección. Dios les bendiga y les animo a seguir estudiando para que sábado con sábado podamos venir aquí y expresar nuestras mejores ideas en el crecimiento de nuestra iglesia, en favor del crecimiento de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias. En la sección Hacer aprendimos que podemos preguntar: ¿arrepentimiento no es una palabra popular? ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento bíblico?
Hay momentos cuando debemos mantenernos firmes como Jeremías y llamar a otros al arrepentimiento. ¿Cuáles son los peligros que esto podría implicar? Esperamos que esta información sea útil no solamente para ti, sino también para tus alumnos en la aplicación de lo aprendido esta semana en la lección de escuela sabática. Nos despedimos, pero te recordamos que el sábado debes contestar presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.